profesor Ángel Bamonde. Vamos a comentar algunas cuestiones relacionadas con la historiografía y los historiadores en la actualidad para la revista corporativa digital de nuestra universidad. Con motivo de la publicación desde el Instituto de Historiografía Julio Caro Baroja, de la publicación Pensar el pasado, José María Jover y la historiografía española, en la que usted ha jugado un importante papel editorial. Además, usted es discípulo suyo, pues le hemos invitado para poder hablar sobre la historiografía en este momento, ¿no? La primera pregunta que le queríamos plantear era, para el estudio del siglo XX, ¿cuáles son los referentes internacionales que han tenido los historiadores españoles? Bueno, habría que distinguir varias etapas en esto que señalamos de los referentes y las musas inspiratorias que vienen de fuera. Porque ya sabemos que de una manera o de otra, durante los años 40 y parte de los 50, digamos que las ciencias sociales en España, yo pienso que la historia es una ciencia social, francamente estuvieron desconectadas del exterior. Hay que partir de una figura mítica que es Jaime Vicens Vives. A partir de mediados de los 50 empezamos a tener esos referentes internacionales. Y yo encuentro dos etapas sucesivas, que la cesura posiblemente está a la altura de los años 80. Una primera etapa donde fundamentalmente miramos a Francia. Y son los historiadores franceses los que nos sirven, no de guía, pero sí de referente, y lo que he dicho antes, de musa inspiratoria. Claro está, es que es el momento álgido de la Escuela de los Anales, y ese momento álgido de la Escuela de los Anales pues nos atrae mucho de una manera o de otra. ¿Qué decir de Pierre Vilar, sin ir más lejos, que es uno de los grandes hispanistas del siglo XX? ¿Qué decir de un Marc Bloch, que ya sé que no existe en los años 50, pero cuya semilla y cuya herencia había brotado y había germinado en cosas muy hermosas? ¿Qué decir de Brodel? ¿Qué decir del Mediterráneo de Brodel? Todo eso, desde ópticas ideológicas e interpretativas diferentes, nos había traído mucho. Pero es cierto que a partir de los años 80 hay un cambio que yo diría que casi es un cambio epistemológico. Conforme la idea que tenemos sobre la historia también va cambiando. De una manera o de otra, en esta primera etapa, que podemos llamar francófila, los historiadores de la época pensaban, o los jóvenes historiadores como yo pensábamos, que la historia era un instrumento de cambio social fundamentalmente. Luego, queramos que no, esta idea fue perdiendo, y yo no me conformaría con decir una cosa: si la historia vale para algo es para explicar el presente. De tal manera que a partir de los años 80, sobre todo los historiadores más jóvenes se fueron aproximando al mundo anglosajón. Y fueron los historiadores británicos y los historiadores estadounidenses, su forma de hacer historia, sus formas intelectuales, sus epistemologías, lo que empezaron a interesar a estos jóvenes historiadores. Es decir, que entonces diríamos que la historiografía española del siglo XX es una especie de ensamblaje continuado entre el mundo francés, que sirve de horizonte, y luego el mundo anglosajón, que es más o menos donde nos situamos hoy en día. Pero yo sí quiero señalar una cosa que creo que es importante. A pesar de esos referentes exteriores, estoy plenamente convencido, estoy plenamente seguro, que ahora mismo la historiografía española goza de tan buena salud que ya tiene la capacidad de reproducirse en sí misma. Ya no tenemos que mirar tanto al exterior para encontrar la musa. La musa la tenemos en el interior, y lo que hacemos hoy en día es diferente, es debatir con los historiadores extranjeros. Sobre historia de España fundamentalmente, claro está, pero también sobre historia universal. La historia como herramienta de interpretación del presente, como dice ahora, en un momento en el que es tan difícil entender nuestro presente y entender las claves de lo que está produciendo en un momento de crisis, que en la historia del siglo XX ya ha tenido también otras situaciones similares. ¿Cuáles son los temas centrales que más han interesado, que más han preocupado a la historiografía española del siglo XX? Bueno, vamos a ver. Vamos a ser sinceros. Todavía nos falta una frontera por atravesar. Yo he señalado antes que la historiografía española goza de buena salud, pero de todas formas apenas salimos fuera, sino que el historiador español todavía, yo diría que es un tanto autista. Solo piensa en historia de España, solo piensa en el pasado español. Y algunos pues hacemos el esfuerzo de salir y de contemplar otras dinámicas diferentes de la española. Entonces está muy claro, si hablamos de historia de España contemporánea, hay tres temas capitales. Hay tres temas capitales de los últimos 15 años. Y yo creo que es necesario además que se conviertan en temas capitales. La guerra civil, es inevitable, es la gran tragedia española del siglo XX.
Es la atracción. Antes o después, cualquier contemporaneista, vamos a acabar haciendo algo de guerra civil. B, el franquismo. Es la, si creen ustedes o si queremos, es la anomalía española. No hay ningún país de Europa Occidental que tenga una dictadura de 40 años. Hitler dura 33 y 12 años. Mussolini dura 21 años. La dictadura de Franco es de 40 años. Es una gran anomalía, efectivamente, en la ambientación de Europa Occidental, que es con el mundo con el que nosotros nos tenemos que comparar. Claro está, entonces el franquismo atrae mucho. Y por último, yo diría que ahora mismo está resultando de un atractivo rabioso el tema de la transición española. Y el tema de la transición española que además nos permite conectar con otras historiografías. La transición española como lectura de la dinámica histórica española del siglo XX, una desembocadura interesante, y asimismo la transición española como un modelo que permite debatir con otras formas de transición que se han dado en los países del este de Europa, por ejemplo, que puede darse en China en un futuro, en la América de lengua española. En suma, estos son los grandes temas. Pero asimismo estamos saliendo fuera y por primera vez nos estamos ocupando de temas que ya no son estrictamente españoles. La transición en el este de Europa, la caída del comunismo, las crisis económicas del siglo XX, esto más bien por el lado de la historia económica. Claro, vivimos una crisis hoy en día de una dimensión tal que desde luego escapa a lo que podríamos denominar crisis cíclicas, sino que enraiza en lo que yo más bien diría que es una gran crisis civilizatoria, no solamente una crisis económica. Y por lo tanto, claro que estamos buscando referentes, puede ser la crisis del 29, aunque yo creo que desde el punto de vista interpretativo la crisis de hoy en día es mucho más profunda que la crisis de 1929. Profesor, comenta que tenemos una asignatura pendiente en la apertura de nuestros historiadores hacia el exterior. ¿Cómo piensa que es la presencia y el impacto de los historiadores españoles en el exterior? ¿Cómo se nos considera? ¿Cómo se nos ve? A los historiadores, claro. Vamos a ver, no quisiera ser demasiado optimista en la respuesta. Digamos que todavía tenemos una especie de velo que nos oculta en gran medida. Pero es cierto que cada vez, si esto lo medimos, por ejemplo, en citas, si lo medimos en presencias en congresos internacionales, si medimos en la cantidad de artículos que publican o que publicamos fuera de España, pues el salto cualitativo es enorme en los últimos 10 años, no hay ninguna duda al respecto, claro está. Porque es que efectivamente la historiografía española pues, ha alcanzado una madurez sin ningún género de dudas. Y ahora sí que estamos en condiciones de algo, de debatir en plano de igualdad con historiografías que por razones de todo tipo, y no solo razones políticas, pero también las razones políticas, nuestra dictadura ha sido tremenda. Desde el punto de vista intelectual, no hay que negarlo, es así, independientemente de la ideología que tengamos cada uno. Pero ahora estamos en condiciones, ya digo, de debatir, estamos en condiciones de encontrarnos con ellos, estamos en condiciones, además de aprender, generar un valor añadido. Y un valor añadido exportable. No hay ninguna duda al respecto. Y sobre todo los jóvenes historiadores, los historiadores más jóvenes. Está muy claro que ahora mismo, bueno, pues una persona que acaba una carrera de historia es una persona que tiene una gran formación, es una persona que habla lenguas, es una persona que a partir de los Erasmus, de las becas predoctorales, las becas postdoctorales, ya está en plena conexión con otros colegas de su misma generación fuera de España, y todo esto está facilitando lo que podríamos denominar, ¿por qué no?, la globalización de la historiografía española. ¿Cómo se ocupan en la actualidad los hispanistas de la historia de España? ¿Se han abandonado, si se han superado los lugares comunes tan tradicionales en el estudio de España? Sí, decimos lugares comunes, que era esa visión sobre todo que tenían los ingleses en general, los intelectuales ingleses, de España como país mediterráneo, como país donde todavía, esto se ve muy bien en la Biblia en España de Borrow, se ve perfectamente, el país de los buenos salvajes, rusonianos, todavía no tocado por los avances de la revolución industrial. Estoy hablando de un libro de viajeros de mediados del siglo XIX en España. Pero en suma, que sí se ha funcionado con muchos lugares comunes. Y los lugares comunes que era la atracción, el anarquismo español, la guerra civil española. Claro, todo esto, la leyenda negra, todo esto, pues sí, ha surtido de interés, ha provocado mucho interés en los hispanistas extranjeros. Yo pienso que de todas formas los grandes temas, si yo fuera ahora mismo historiador de moderna, diría que la historia moderna sigue atrayendo mucho al mundo anglosajón, a los hispanistas anglosajones. Y desde luego, si nos referimos al siglo XX español, ya estamos como siempre. República, guerra, franquismo.
franquismo, república, guerra, es lo que más atrae. Y luego, señalaba antes en broma el mundo de los anarquistas. ¿Qué atracción tiene el mundo de los anarquistas españoles para el mundo anglosajón, sobre todo, más que para el mundo francés? Claro, hay que explicar 1,5 millones de anarquistas en 1936, un fenómeno único en el mundo. Eso está muy claro. Y esto les atrae enormemente, pero sí se están superando ya los lugares comunes y yo creo que cada vez es más interesante. ¿Por qué? Porque en gran medida también están aprendiendo de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos limado algunas fallas que tenían los hispanistas a la hora de contemplar España. ¿Y por qué? Porque, evidentemente, el trabajo de los hispanistas hoy en día con respecto a nuestra historia está matizado por el debate con los historiadores españoles. Profesor, para terminar, ¿cuáles son los libros clave para entender la historia de España en el siglo XX? ¿Qué nos recomienda? Primero empezaría por la historia universal del siglo XX. Claro, libros clave ya empieza a haber mucho, libros claves, artículos claves. Ahora, sí me gustaría destacar algún libro que pienso que puede ser de especial raigambre para el público en general. Vamos a ser sinceros, los historiadores españoles hemos tenido un problema. El problema es que no hemos sabido a veces superar el pequeño estadio de la academia, de nuestros colegas. Es decir, poder transmitir nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de entender el mundo al público en general. Es decir, altísima divulgación. Entonces yo quisiera señalar alguna cosa que puede ser de alta divulgación y que puede interesar a un público que no es historiador. Es decir, no vamos a centrarnos entonces en libros demasiado técnicos, que son más bien para nuestro oficio y que son objeto de debate entre lo que podemos denominar el universo de historiadores. Yo quizás para el siglo XX podría recomendar, hay una cosa clásica que a mí siempre me encanta recomendar, que es el libro de Hobsbawm, El siglo XX de Hobsbawm. Eso para mí es un referente y un referente inexcusable. Además, se puede leer cómodamente y no hace falta tener un conocimiento fuerte de historiador para poder llegar a la esencia de ese libro. Luego quizá de Tony Judt, Pensar el siglo XX. Es un libro que ha causado una gran impresión, fuera de España también. Es un historiador inglés, pienso que muy interesante, sobre todo por la forma de concebir los grandes temas del siglo XX. Es una interpretación global del siglo XX, me parece que es muy sugestiva. Luego el libro de Diamond, de Armas, Graneros, que creo que a pesar de que sea muy determinista, tiene una lectura francamente atractiva. De historia de España, yo estoy muy contento porque cada vez tenemos mejores grandes referentes. Y me refiero a manuales, pero en el sentido más alto del término manual. Es decir, grandes interpretaciones de la España contemporánea. Nosotros podríamos citar, por ejemplo, casi todos son trabajos colectivos. Podríamos citar la historia de España, Javier Tussell. Podríamos citar, que creo que es muy interesante, el esfuerzo editorial de Marcial Pons, ahora mismo, la historia de España en varios volúmenes. Podríamos citar, y siento citarme a mí mismo, la historia de España de Cátedra, que yo he dirigido en alguno de sus volúmenes. Ahí recomendaría sobre todo el volumen dedicado al siglo XIX español. En suma, yo creo que con esto... También me gustaría, si hablamos de gran público, una clase media cultivada que no es historiadora, recurrir a la buena novela histórica, y la hay. No me refiero tanto a la novela histórica de ficción, sino al relato histórico novelado, que creo que hay un salto cualitativo entre estos dos mundos. Yo sigo recomendando dos cosas clásicas, no puedo remediarlo. Los campos de Massau. Los campos de Massau, sin ningún género de dudas. Campo cerrado, campo abierto, campo de sangre, campo de moro, campo del francés y el campo de los almendros. Ni más ni menos. Sigo pensando en Barea y sigo pensando en la forja de un rebelde. Es que hay que recordar a los clásicos, sin duda. Y creo que son las aportaciones noveladas más interesantes del siglo XX español. Pero podríamos recomendar también, a mí me ha gustado mucho últimamente de Eduardo Mendoza, La riña de gatos, Madrid 1936. Es decir, que ahora mismo sí que tenemos, que puede servir, yo creo también, y lo recomiendo y no se me queden los anillos. Pienso que para el gran público, una forma de acercarse a nuestro mundo, al mundo historiográfico, puede venir por la buena novela
por el buen relato histórico novedado que he señalado antes. Y a partir de ahí se da el salto a lo que puede ser la historia propiamente hablando, profesionalmente hablando, de gran divulgación. Y luego ya se daría el salto a la historia muy especializada. Pero esto último lo podemos dejar para otro momento porque ya estamos hablando de cosas más complicadas. Muchas gracias, profesor. Gracias, ha sido un placer. Es un placer. Muy bien. Gracias.